Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde y penitente, como el publicano en el templo. Y quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por aquellas cosas malas que hice y aquellas buenas que pudiendo hacerlas, no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos encontrarnos contigo, con tu palabra, con tu amor. Nosotros traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú, Señor, puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis, que sea un encuentro cara a cara contigo, de ojos abiertos y de corazón ardiente. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla, que es tu palabra que se va a sembrar, pueda dar fruto y fruto en abundancia. Frutos de amor que permanezcan en aquellos que los reciben. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de nosotros que estamos participando traemos en el corazón. En este momento, Señor, también soltamos aquella situación que aprieta nuestro corazón, aquello que nos roba la paz, y lo ponemos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras familias y nuestras vidas enteras, Señor, porque no hay lugar mejor que tus manos, y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, les pedí un favor, que compartan esta transmisión y así ustedes están evangelizando. Ahora quiero pedirles que en un momento de silencio puedan interceder por mí, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre.
con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que pueda obrar con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Ahora sí, muchísimas gracias, queridos hermanos. En nuestra introducción vamos a ver como primera lectura solamente 2 versículos del capítulo 3 de la tercera carta de San Juan, capítulo 1, ya que tiene solamente un capítulo, y vamos a ver los versículos del 9 al 10. Esta tercera carta de Juan también es conocida como una de las cartas menores, como ya sabemos, junto con la segunda, y por su extensión breve comparado con la primera. Forma parte de las cartas católicas, y para los que tengan su Biblia, letra grande, revisión 2005, latinoamericana, está en la página 578. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Debería haber escrito a la iglesia, pero a Diótrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Por eso, si voy, le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas. Y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, no los deja y los expulsa de la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Habíamos visto que esta carta escribe San Juan, él se presenta como el anciano, escribiendo una comunidad, probablemente en Asia Menor. Él escribe desde Éfeso y habíamos visto varias cosas que destacaba, pero lo más importante que destacaba San Juan es la hospitalidad en estos últimos versículos. Y qué importante es poder recibir al hermano, notar quién necesita y acogerle. Y entonces hoy continúa con eso. Dice, debería haber escrito a la iglesia, pero a Diótrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Porque leíamos al principio que esta carta va dirigida a un gallo, G-A-Y-O, gallo. Y no entonces a toda la comunidad o al que estaba encargado de esa comunidad, que probablemente era esta persona que se llama Diótrefes. Diótrefes, sobre él prácticamente no hay información. Esta es toda la información que tenemos. Entonces la Biblia de Navarra nos dice al respecto. Sobre Diótrefes, cuesta lo pronunciar su nombre. Sobre Diótrefes no se conocen más datos que los aportados por estos versículos. Según los indicios, según las pistas que nos da, ejercía un poder al parecer análogo o similar al del obispo. El obispo es el encargado de la comunidad. Y dice, su ambición le lleva a cometer varios abusos, y ahí cita algunos de ellos. No reconoce la autoridad de San Juan, por eso justamente es lo que dice en el 10. Le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas. Entonces, primero, no reconoce la autoridad de San Juan, propaga diversas calumnias sobre él, es decir, mentiras, rehúsa a acoger a los hermanos enviados por el apóstol, es decir, se niega a esta hospitalidad que tanta alegría le generaba a San Juan y a los santos, y
nos dice, incluso impide a los demás que lo hagan. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo es importante no solamente lo que nosotros hacemos, sino también lo que nosotros le permitimos a los demás que hagan. Hay veces que nosotros no nos vamos a misa, por ejemplo, y encima no le dejamos ir al resto. O bien no somos hospitalarios, no somos generosos. Y cuando vemos que alguien es generoso con alguien necesitado, le reclamamos y no le dejamos ser generosos. Entonces son esas dos cosas. Una cosa es nosotros y esa hospitalidad, esa generosidad, esa atención hacia el prójimo que estamos llamados a tener como seguidores del Maestro, y también a poder permitir a los demás hacer lo mismo, ¿sí? Inclusive a motivar, a incentivar, que sería ya lo contrario a ese permitir. Y nos dice, el pasaje que leemos es un ejemplo más de cómo la iglesia se muestra atenta a la conducta de sus pastores. Entonces ahí San Juan le escribe a Gayo y él estaba atento a este pastor de esta comunidad que es Diótrefes. Y como dice, es un ejemplo más de esa atención que el Papa y los obispos prestan atención a cada uno de sus pastores y a sus sacerdotes. A veces por cosas humanas y por debilidades y por carencias, etcétera, y otras veces por maldad se cometen errores. Y por eso entonces la iglesia como madre, como institución fundada por Cristo, que recibió esa autoridad de Él, entonces vela por cada uno de esos pastores. Y ahí cita el Concilio Vaticano II, nos dice, en el ejercicio de su función de padre y pastor, San Juan, en el ejercicio de su función de padre y pastor, los obispos han de ser servidores en medio de los suyos. Buenos pastores que conocen a sus ovejas y a quienes éstas los conocen también. Verdaderos padres que se distinguen por el espíritu de amor y de solicitud por todos. Ahora aquí en Asunción tenemos un nuevo arzobispo. El 17 de febrero, jueves, se le nombró al Monseñor Adalberto Martínez como nuevo arzobispo de Asunción. Entonces, nuestro querido Edmundo Valenzuela pasa a ocupar por el momento el cargo de administrador apostólico. Y desde el 17 de febrero ya tenemos nuevo arzobispo, tenemos nuevo pastor en Asunción. Nuestro arzobispo, creo que desde el año 95 o 97 ya fue su nombramiento episcopal. Episcopal se refiere a lo relacionado con los obispos. En 1995 o 97 se le nombró obispo auxiliar de Asunción. Después de eso, él fue en el año 2000, si no me equivoco, el primer obispo de la diócesis de San Lorenzo. Cuando se creó la diócesis de San Lorenzo, el primer obispo de ahí fue él, el Monseñor Adalberto Martínez. Y luego, a partir del año 2008, me parece, hasta el 2014, fue el obispo de San Pedro, de la diócesis de San Pedro. Y a partir del 2014 hasta hoy día era el obispo de Villarrica. En los últimos años él fue elegido como presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y ahora se le religió para que vuelva a ser el presidente en este periodo entre 2021 y 2024. Ese es nuestro pastor, un pastor que procura estar cerca de sus ovejas, que procura conocer. Entonces ahí vemos tal vez un muy buen ejemplo de lo que estamos viendo hoy, de que San Juan le reclama algo, una actitud con respecto al pastor, y tal vez hoy tenemos un pastor que sí cumple con esto, que tiene, aquí nos dice, un espíritu de amor y de solicitud por todos. Entonces es importante que recemos por ellos. Y que si nosotros vemos de que hay ciertas actitudes o ciertas acciones que tal vez no construyan a la iglesia, podamos acercarnos a ellos con confianza, con amor y en tiempo y en forma, no publicando por todas las redes y armando escándalos, sino con un espíritu de corrección fraterna. Entonces, saber que también es nuestra responsabilidad como laicos, poder como ovejas del Señor, manifestarle a nuestros pastores, así como San Juan ya lo hizo en aquel entonces. Y entonces que finalmente pueda haber esa comunión, esa unidad,
que a nivel mundial en la iglesia se está buscando. Por eso se habla de la sinodalidad. Esa sinodalidad significa caminar juntos. Finalmente, tanto el Papa como los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, consagrados, laicos, toditos estamos en un mismo camino, llamados a una misma vocación que es la santidad. Entonces, justamente eso es lo que está buscando nuestra iglesia con este sínodo. Que pueda haber mayor unidad, mayor comunión, mayor cercanía. Y que eso nos lleve a nosotros a amarnos más entre nosotros y también poder amar más al resto de las personas que no están dentro de la iglesia. Para que ellos, atraídos por ese amor, vean cómo nos amamos y se sientan atraídos también a la iglesia. Bueno, entonces esta es nuestra breve introducción. Y con esto en mente pasamos ya al Evangelio de San Juan, sin más demora. Vamos a ver hoy el capítulo número 11, la segunda mitad. En la catequesis anterior habíamos visto la muerte de Lázaro y hoy vamos a ver su resurrección. Y vamos a ver cómo justamente hablamos aquí del pastor que tiene un espíritu de amor, que se preocupa por sus ovejas. Y entonces vamos a ver hoy cómo el perfecto pastor se preocupa también por su oveja y cómo actúa en consecuencia. Bien, espero que en este momento el Espíritu Santo pueda sosegarnos, pueda regalarnos esa serenidad y pueda también despertar nuestra atención, que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para acoger lo que Dios tiene para decirnos. Juan 11, hoy vamos a ver desde el 20 al 44. Si es que tienen alguna pregunta, disculpen, hasta el momento pueden levantar su mano y preguntar, o bien pueden dejar ahí en los comentarios sus preguntas y yo apenas pueda voy a proceder a responderles. Ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Excelente. Gloria a Dios. Juan 11, del 20 al 44. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba aprisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían:
miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos bastante contenido muy profundo, pero muy lindo, que vamos a tratar de entender mejor. Habíamos visto en la catequesis anterior que Jesús estaba en otra ciudad y le avisan a Jesús de que su amigo, el que ama, estaba enfermo. Jesús voluntariamente, a propósito, espera 2 días más hasta que llega a donde está Lázaro. Y Él les decía, felices ustedes que no estuvieron ahí cuando murió, porque van a ver lo que yo voy a hacer con él. Vamos a despertarle, decía Jesús. Entonces Jesús inicia camino, se va y vemos aquí la continuación de hoy, en donde nos dice, apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. San Juan suele hacer así estos contrastes, luz, oscuridad, muerte, vida, acción y contemplación. ¿Por qué? Porque ante una situación que es que viene Jesús, hay 2 reacciones diferentes. Vemos la reacción de Marta, que apenas se entera, ella sale a su encuentro. Entonces ahí vemos la acción. Sin embargo, aquí dice, mientras María permanecía en casa. Entonces ahí nos damos cuenta que ante un mismo hecho, viene Jesús, Marta sale, María se queda. Entonces, acción y contemplación. Ante un mismo hecho, ante una misma dificultad o una misma situación, no importa que sea bueno o malo, yo puedo tener actitudes diferentes. Yo puedo tener una actitud de acción de inmediatamente actuar, o puedo tener una actitud de contemplación, de primero guardar eso en el corazón, de poder pensar y después sí llevarlo a la acción. Y es importante que nosotros podamos mantener el equilibrio entre esos dos, entre la acción y la contemplación. ¿Por qué? Porque si solamente somos acción, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos a llevarle al Señor, nos vamos a ayudar, nos vamos a amar. Sin embargo, si nosotros hacemos eso continuamente sin descansar, nos agotamos. Terminamos fusilados, cansados, agotados y en lugar de hacer el bien, muchas veces terminamos haciendo el mal, a pesar de que tuvimos una buena intención. Y llegamos ahí y ya no tenemos paciencia, ya no tenemos amor. Y entonces, en lugar de construir, destruimos. Sin embargo, si nosotros solamente vivimos en la contemplación y pensando en las cosas lindas y amándole a Dios y haciendo adoración al Santísimo y yendo a la misa, pero no actuamos, entonces tampoco estamos construyendo el reino. Porque Jesús dice, el que no junta conmigo, desparrama. Es decir, el que no trabaja para el reino conmigo, está trabajando en contra. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, miren cómo esa persona está llena de Dios y sin embargo no hace nada. ¿Sí? Entonces es importante que esa contemplación que nos llena de Dios, nos renueva las fuerzas, nos renueva el amor, nos lleve a la acción. Y así mantener ese equilibrio entre acción y contemplación.
Apenas Marta supo que Jesús llegaba, sale a su encuentro, María permanece en casa. En el 21 dice, María dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí nos damos cuenta que hay una cercanía, una confianza para hablarle de esa forma a Jesús. Y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y San Andrés de Creta nos dice, ella afirmó que Él era Dios y el dador de vida, porque le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ves cómo ella le creyó a Dios? Le creyó Dios a Jesús y capaz con su poder de refrenar la muerte, porque ella decía, sé que si hubieras estado aquí, la muerte no habría vencido. Entonces, aquí es importante que nosotros también podamos tener este mismo sentimiento, este mismo convencimiento que Marta, de saber que Dios tiene el poder para evitar la muerte. Sin embargo, no siempre lo hace. Y habíamos visto de que justamente, no porque yo esté con Dios, yo ya no me enfermo, porque Lázaro era el amigo de Jesús, sin embargo se enfermó y Jesús permitió que muera. Sin embargo, Jesús, Dios, nunca permanecen indiferentes, sino que nos acompañan en el camino. Y San Juan Crisóstomo nos dice, miren cuán grande es la sabiduría celestial de las mujeres, aunque su entendimiento es débil. Le nombramos mucho a San Juan Crisóstomo. ¿Quién es San Juan Crisóstomo? Es uno de los padres de la iglesia. Y justamente habíamos compartido aquí en la catequesis anterior, una vez que terminó, de que en la Basílica de San Pedro, si nosotros vamos a Roma, vamos a encontrar que hay 4 pilares, 4 columnas principales que son de la iglesia. Tenemos a los padres de la iglesia latina, que son San Agustín y San Jerónimo. Muchas gracias, Nico. San Agustín y San Jerónimo. Y por el otro lado tenemos a los padres de la iglesia griega, que son San Atanasio y San Juan Crisóstomo. Entonces es realmente una persona muy importante, San Juan Crisóstomo, en donde Crisóstomo es el apodo que se le puso a él, que significa boca de oro. Entonces es él quien hizo este comentario. Y dice, miren cuán grande es la sabiduría celestial de las mujeres, aunque su entendimiento es débil. ¿Por qué es débil? Ahí él explica. Porque cuando vieron a Cristo, no prorrumpieron en duelo, en tristeza, ni en llanto, ni en gritos, como hacemos nosotros cuando vemos que alguno de nuestros conocidos se acerca a morir. Más bien, inmediatamente reverencian a su maestro. Estas 2 hermanas creyeron en Cristo, pero no de la manera correcta. ¿Por qué? Y dice a continuación, porque todavía no sabían con certeza ni que Él era Dios, ni que hacía estas cosas por su propio poder y su autoridad, aunque en ambos puntos Él les había enseñado ya. Porque mostraron su ignorancia al decir, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y esto lo dice porque Jesús, siendo Dios, no tenía necesidad de estar ahí para que no muera. Así como nosotros vimos que cuando estaba enfermo el criado del centurión, él dice, basta una palabra para que él quede sano, y Jesús sin estar ahí no muere. Entonces por eso, aquí ella le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No necesariamente. Jesús podía no haber estado y aún así hecho que Lázaro no muera. Entonces esa es la primera ignorancia, digamos, que destaca San Juan Crisóstomo. Y después dice, y del segundo hecho, el segundo error, todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. No porque lo que le pidas no le va a dar, sino porque Jesús por su propio poder hubiera podido levantar a Lázaro de la muerte. No necesariamente que Él le pida al Padre. Ellos creen que todo lo que Jesús le pida le va a dar. Sin embargo, creyeron que Jesús tenía que estar ahí para que no muera y que tenía que pedir al Padre. Sin embargo, Él por su propio poder ya iba a poder levantar al muerto. No solo porque el Padre se lo concediere, sino porque son una misma cosa, había dicho Jesús. Tienen la misma naturaleza, es decir, Jesús también es Dios. Bueno, entonces llega Jesús, Marta sale al encuentro, María se queda en la casa. Marta le dice, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto.
pero aún así yo sé que lo que le pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará, tu hermano resucitará. Y Marta era judía, y es importante que nosotros podamos conocer un poco qué pensaban los judíos con respecto a la resurrección y qué ya decía la Sagrada Escritura con respecto a la resurrección. San Pedro Crisólogo pregunta, Marta, ¿es que Dios en aquel tiempo futuro es capaz de resucitar a todos, pero ahora en el presente ni siquiera a uno de entre los muertos? Porque esa fue la respuesta de Marta. Le dijo, ya sé que será resucitado en el último día. Y por eso Pedro le pregunta, Pedro Crisólogo, si va a resucitarle en el último día, ¿no puede también resucitarle ahora? Él puede, sí. Dios puede levantar a uno de los muertos como señal para este tiempo. Dios que más tarde resucitará a todos los muertos a la vida eterna. Dice, Marta, justo frente a ti está la resurrección que estás poniendo en el futuro tan lejano. Entonces, aquí lo que nos quiere decir es que hoy Dios puede obrar los milagros. Hoy, así como a Zaqueo le dice, hoy conviene que me quede en tu casa, hoy ha llegado la salvación a tu casa, hoy puede llegar la salud. Sin embargo, es cuestión de entregarnos, de abandonarnos en sus manos, sabiendo de que a lo mejor Él lo hace y a lo mejor no, pero a pesar de que no lo haga, Él no me abandona. Bueno, dijimos que íbamos a hablar un poco de las resurrecciones. En total, en la Sagrada Escritura se hablan de 2 resurrecciones en el Antiguo Testamento y 4 resurrecciones en el Nuevo Testamento. Habíamos hablado de la resurrección del hijo de la viuda, del hijo vamos a ver enseguida. Y finalmente esta es la tercera resurrección que obra Jesús, que es la de Lázaro. Y la cuarta resurrección es su propia resurrección. Entonces en total son 6 resurrecciones. Bien. Dios ya había obrado resurrecciones a través de los profetas Elías y Eliseo. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque Marta le dice, va a resucitar. Entonces queremos saber cómo pensaban los judíos y qué pensaban con respecto a la resurrección. Dios ya había obrado resurrecciones a través de los profetas Elías y Eliseo. Elías y Eliseo entre los años 820 y 800 antes de Cristo. Esos son los años en los que vivieron ellos. Como se narra en el primer y en el segundo libro de los Reyes. Ahí un pedacito les leo. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 17, se narra la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Bueno, ¿dónde estaba Sarepta? Pongo el mapa en pantalla y ahí estaba Sarepta. Vemos en la parte de abajo del mapa que dice Galilea y ahí vemos que está Nazaret, vemos que está Caná de Galilea, donde Jesús obró los milagros, obró principalmente el milagro de la conversión de agua en vino. Bueno, ahí nos vamos más hacia arriba y vemos que es una tierra fenicia, ¿sí? Y que está entre Tiro y Sidón. Entre Tiro y Sidón, ahí está Sarepta. Entonces, estaba ahí esta viuda a punto de morir cuando llega el profeta Elías. Y ahí se narra, nos dice, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Sucedió después que el hijo de la dueña de casa cayó enfermo. Su enfermedad empeoró y exhaló el último suspiro, es decir, murió. Después Elías le pide a Dios que vuelva a la vida. Y en el versículo 22 leemos, Yahvé oyó la súplica de Elías y le volvió al niño la respiración. Estaba vivo. Entonces, primera resurrección que se narra, alrededor del año 820 a.C., en Sarepta, Elías, a pedido de la mamá, él se pone en oración, le pide a Yahvé, Yahvé le resucita. Segundo milagro de resurrección está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 20. Ahí se narra la resurrección del hijo de una mujer sunamita, dice, sunamita. ¿Qué es sunamita? Es una habitante de Sunem.
Sunem, que es una ciudad cananea al sur de Galilea. Ahí les coloco una flecha para que vean más o menos dónde estaba. Estaba ahí bien cerca de la ciudad de Naín. Bueno, entonces primera resurrección en Sarepta, segunda resurrección, año 800 más o menos, en la ciudad de Sunem. Muere el hijo de esta mujer sunamita y nos dice en el versículo 20, el sirviente lo llevó y se lo entregó a su madre. El niño permaneció sentado de rodillas y al mediodía falleció. Y se narra recién en el 33 lo que hizo Eliseo. Entró, cerró la puerta y luego oró a Yahvé. Y finalmente en el versículo 35 nos narra que el niño se movió y abrió los ojos. Ahí notamos dos resurrecciones ya en el Antiguo Testamento. Y a través de Isaías, el profeta Isaías, estábamos en el año 820, 800, Sarepta y Sunem. Bien, ahí sobraron esos milagros. Ahora nos vamos al año 700 más o menos, que es el año en el que vivió el profeta Isaías, en el que Dios ya le anunciaba a su pueblo la resurrección. No solamente obró, sino que también la anuncia a través del profeta Isaías. Isaías 26, 19 nos dice, tus muertos revivirán y sus cadáveres resucitarán. Despierten y den gritos de júbilo todos ustedes que yacen en el polvo. Entonces ahí vimos ya dos milagros de resurrección. A través de Isaías en el año 700 les anuncia que les va a resucitar. Sin embargo, hay un tiempo en el que parece que su fe flaquea y dejan de creer en la resurrección, que es en el tiempo del exilio. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el año 587, más o menos, entre el 597 y 587 a.C., nos estamos acercando a Jesús. Vemos que arrasa el imperio persa, destruye la ciudad, les exilia a Babilonia. Entonces ellos dicen, si perdimos la tierra que Dios nos prometió, ¿será que nos va a resucitar? Es medio lógico que hayan pensado así. Entonces, en esa época del destierro, vemos al profeta Ezequiel. Y Dios dice a través de Ezequiel, leemos en Ezequiel 37 del 11 al 14. Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Entonces ahí es como que se muere esa fe. Pero por eso profetiza, le dice Yahvé en el 12. Les dirás esta palabra de Yahvé, voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Entonces ahí nos damos cuenta que el milagro que Jesús está por hacer, Dios ya anunció que iba a hacer y que es Dios el que obra el milagro. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Jesús dijo, vamos a ir a despertarlo, y lo dice y lo hace. Y finalmente estábamos ya en el año 580 más o menos dijimos. Empezamos allá en el 820, 800, primer, segundo milagro. Isaías le anuncia en el año 700 que van a resucitar. En el año 580 a través de Ezequiel le dice otra vez, van a resucitar. Y después llega el año ya 164, estamos cerca ya de Jesús. La guerra de los macabeos. ¿Y qué pasa? Al leer el libro de los macabeos ya vemos que esta misma esperanza de resurrección que tiene Marta ya tenían los macabeos. Porque en el momento en el que les tortura el rey y les quita la piel y cosas terribles, ahí vemos que ellos manifiestan. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, versículo 7 dice, cuando el primero hubo pasado así a la otra vida, eran 7 hermanos, cuando el primero hubo pasado a la otra vida, llevaron al segundo al suplicio. Le arrancaron la piel de la cabeza junto con sus cabellos y le preguntaron si quería comer cerdo en vez de ser torturado en todos los miembros de su cuerpo. ¿Por qué esa carne de cerdo? Porque esa carne estaba inmolada a los ídolos, ellos tenían prohibido. Entonces, con tal de serle fiel a Dios, estaban dispuestos a entregar su vida. Gran ejemplo para nosotros. Yo amo esta narración.
Por el testimonio, evidentemente. Y dice, respondió en la lengua de sus padres, no, por lo cual sufrió a su vez los mismos suplicios que su hermano. En el momento de dar su último suspiro, le dijo al rey, no eres más que un criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Cuando murió, sometieron al cuarto a los mismos suplicios. Y cuando estaba a punto de morir, dijo, felices los que mueren a manos de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por Él, pero para ti no habrá resurrección para la vida. Entonces ahí vemos ese testimonio que dieron estos judíos, los macabeos. Y ahora empezamos en el 820, 800, 700, 580, 164 y aterrizamos en el año más o menos 30, 34 después de Cristo. Marta respondiéndole a Jesús y le dice, yo ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Entonces ahí ya entendemos qué era lo que ella pensaba y lo que ella sabía. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Él que estaba enfrente a ella es la resurrección. Y por eso Jesús le anuncia y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. San Atanasio nos dice, yo soy la voz de la vida que despierta a los muertos. Yo soy el buen olor que quita el mal olor. Soy la voz de la alegría que quita la tristeza y el dolor. Yo soy el consuelo de los que están en aflicción. A los que me pertenecen les doy alegría. Yo soy la alegría del mundo entero. Yo alegro a todos mis amigos y me regocijo con ellos. Bien. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Entonces nosotros estamos seguros de que la muerte no es una retribución por los pecados, no es por este pecado en particular, sino consecuencia ya de la muerte de nuestros primeros padres que introdujo la muerte en nuestro ser. Y nos dice, pero si no, y ahí San Agustín dice, cree pues, y aunque estés muerto, vivirás. Es lo mismo que Jesús está diciendo. Cree pues, y aunque estés muerto, vivirás. Pero si no crees, dice San Agustín, y ahí le tenemos ya al tercero. Falta Jerónimo nomás ya. Ya le tuvimos a Crisóstomo, Atanasio, Agustín, y falta Jerónimo nomás ya, que en este caso no encontré una anotación de él, pero seguro que algo habrá dicho. Y San Agustín dice, cree pues, y aunque estés muerto, vivirás. Pero si no crees, aún en vida estás muerto. Si no crees, aún en vida estás muerto. Y parece algo muy fuerte, sin embargo, él va a probar esto que él está diciendo. Y él dice, probemos esto de que si no crees, aunque estés vivo, estás muerto. Y dice, a uno que se demoraba en seguir a Jesús y decía, déjame primero ir a enterrar a mi madre, le dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Había allí un muerto que necesitaba ser sepultado, el papá. También había otros muertos para enterrar a los muertos, dice. Uno estaba muerto en la carne, el papá. Los otros estaban muertos en el alma. Por eso dice que los muertos entierren al muerto. ¿Y cómo llega la muerte al alma? Cuando falta la fe. ¿Cómo llega la muerte al cuerpo? Cuando el alma está deseando. Cuando el alma está deseando. Claro, porque el alma desea, pero no recibe lo que necesita. Entonces eso le afecta al cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros no es que tenemos cuerpo y tenemos alma, sino que según lo que enseña Santo Tomás de Aquino, siguiendo también un poco la teoría hilemorfista de Aristóteles, que básicamente dice que somos cuerpo y alma. No es que tenemos cuerpo y tenemos alma, somos la unión de ambos. Y entonces, cuando el cuerpo se afecta, le afecta al alma. Cuando uno está enfermo, también a uno le decae, tiene menos ganas de rezar, tiene menos de hacer cosas. Y también cuando uno, a sí mismo, no tiene a Dios,
eso hace que uno se deprima, esté triste, se vuelva violento. Entonces, esa es la realidad que nos está transmitiendo aquí. Y dice, porque la fe es la vida del alma. Creer de que Dios existe, de que Dios me ama, creer, dar una respuesta a su revelación. Esa es la fe. La fe es ver cómo Dios se reveló y darle una respuesta. Y en la medida en la que yo ignoro la revelación de Dios, le ignoro a Él, entonces mi corazón siempre va a estar vacío. Porque fue hecho para la eternidad. Yo tengo muchísimo dinero y vemos a nivel mundial como hay gente que tiene islas y quiere más islas. Y ya tiene miles de autos y autos de colección y quiere más autos. Y tiene 5 mujeres y quiere 14 mujeres. Y tiene ya el poder, ya el presidente de una nación poderosa y quiere gobernar el mundo entero. ¿Por qué? Porque su corazón anhela algo mucho más grande, que es Dios. Y por eso ese vacío nunca se va a llenar sin la fe. San Cipriano nos dice, el apóstol Pablo reprocha y reprende a los que muestran dolor por los que han dejado este mundo. Bueno, antes de entrar aquí, Marta se entera de que Jesús está, se va junto a Marta, María se queda en la casa, le dice, si vos estabas aquí no iba a morir, pero lo que vos pidas voy a hacer. Jesús le dice, Él va a resucitar. Ella le responde, yo sé que va a resucitar el último día. Ella dice, yo soy la resurrección y la vida. El que, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y por eso es que nosotros, los cristianos, estamos llamados a tener cierta actitud ante la muerte. Tener esa certeza de que la muerte es solamente un paso, es una puerta que todos tenemos que atravesar. Si yo le pregunto, ¿quién se quiere ir al cielo? Levante su mano. Levante sus manos. ¿No te quiere ir al cielo, Nico? Excelente, ya levantó su mano, no se preocupen, hermanos. Bueno, todos no queremos ir al cielo. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes se quieren morir? Mano en el bolsillo, incluso. Acá hay personas que tal vez ya quieren morir. Y San Pablo también ya quería morir. ¿Por qué? No porque esta vida apesta y nada tiene sentido, no. Sino porque ya tengo tantas ganas de estar con Dios que ya quiero cruzar esa puerta, ¿sí? Y por eso nosotros estamos llamados a poder tener esa templanza. Y San Pablo nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya duermen. No deben afligirse ustedes como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con Él a los que ahora descansan. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia, podemos nosotros actuar de forma diferente. Los que muestran dolor por la partida de sus amigos revelan su propia falta de esperanza. Esa esperanza que ya veíamos en los Macabeos y en Marta también, ¿verdad? Pero nosotros vivimos de la esperanza y creemos en Dios y estamos convencidos de que Cristo padeció por nosotros y resucitó, que permanecemos con Cristo y encontramos nuestra resurrección por Él y en Él. ¿Por qué hemos de mostrarnos reacios cuando nosotros mismos tenemos que partir? ¿O lamentarse y llorar por otros que parten como si fueran a morir para siempre? Cristo mismo, nuestro Señor y Dios, nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Si creemos en Cristo, pongamos fe en sus palabras y en sus promesas, puesto que no moriremos de una vez por todas. Pasemos a Cristo con alegría y confianza, ya que viviremos y reinaremos con Él para siempre. Para siempre. Bueno, parece ya un poco extremo esto, porque claramente es normal, es común sentir tristeza porque le vamos a extrañar a esa persona. Pero es importante que la alegría que sentimos sea mayor. Que no nos consuma esa tristeza, ese momento difícil, sino que esa alegría, esa esperanza sea mayor. Y saber que si esas personas vivieron acorde a la voluntad de Dios, ya están en el mejor lugar que puede existir. Y que ese lugar no es Fiji, no es el Caribe, no es Hawái, no.
Es la presencia de Dios. Es ese amor, es esa paz, esa alegría, es ese ser todopoderoso que nos ama, están en sus brazos. Y que están esperándonos y que están pidiéndole a Dios para que nosotros también podamos llegar. Entonces ahí yo digo, no, ojalá que esta persona hubiera podido ver lo que estoy haciendo. Y esa persona, si vivió acorde a la voluntad de Dios, está viendo desde el cielo todo lo que estoy haciendo. Ojalá mi papá, ojalá mi mamá, ojalá mi hermano hubiera visto esto. Esa persona probablemente está viendo eso desde el cielo. Y se alegra con nosotros desde allá, por más de que nosotros no le veamos. Entonces, eso nos tiene que dar paz. Y siempre es importante que podamos rezar por su alma, porque no estamos seguros si llegó al cielo o no. Entonces, si de por ahí llegó al purgatorio, recemos por su alma. En cada rosario rezamos por las almas del purgatorio. La última cuenta es una salve y rezamos por las almas del purgatorio. Y si podemos, hermanos, entreguemos una indulgencia plenaria por su alma. Entonces ahí nosotros tenemos la certeza de que si estuvo en el purgatorio, ya está en el cielo. Y que tenemos ya un santo que intercede por nosotros y que nos ama desde allá. Que ya forma parte de la iglesia triunfante. Así que yo les quiero pedir un favor a cada uno de ustedes. Que si de por ahí alguno de ustedes está vivo en el momento en el que yo muero, que por favor recen por mi alma. Y si pueden, les ruego que entreguen una indulgencia plenaria para que si por algún motivo no llegué al cielo y me quedé en el purgatorio, pueda salir y pueda interceder por ustedes desde allá. Así que yo creo que es un buen favor y que todos deberíamos de pedirle este favor a las personas que conocemos. Entonces, de esa forma yo ya pueda salir del purgatorio y pueda entrar a la presencia de mi Rey y de mi Señor. Y que cada uno de ustedes también. Bueno, ya sabemos que el que muere va a vivir. Ya sabemos que Cristo nos prometió que Él va a venir a buscarnos. Y Él nos dijo, yo les tengo reservado un lugar en la morada de mi Padre. Y que fue reservado para vos desde el inicio de los tiempos. Solamente que nos toca a nosotros conservar ese lugar. Conservar esa salvación que Cristo ya consiguió para nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Amando. Amando como Dios nos ama. Y en cada oportunidad, esforzarnos por amar. A veces vamos a fallar, claro que sí. Pero cuando le damos a Dios el tiempo y el espacio, Él nos santifica. Y fruto de esa santificación, nuestras obras. Bueno, Marta, María, sale Marta, habla con Jesús. Le dice que es la resurrección. Escucha esto, Marta. Vuelve junto a María. Versículo 28. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. Qué importante lo que hizo Marta, hermanos. Ella se encontró con el Señor, escuchó lo que tenía para decirle y después se va en busca de otras personas, se va en busca de su hermana. Y qué alegría tan grande de poder tener así un hermano que te lleve al Señor. Así como Andrés, el hermano mayor de Pedro, el hermano mayor de Simón. Él se encontró primero con el Señor y se va al encuentro de su hermano. Y así vemos el ejemplo de tantos hermanos que le acercan a Dios. A veces no son hermanos de sangre, a veces son hermanos en Cristo. Entonces, qué importante que nosotros podamos ser Marta. Y ahí vemos la importancia de la acción. Ella se encuentra con el Señor y va al encuentro de su hermano. El maestro está aquí y te llama. Igual que en Apocalipsis 3:20 leemos, mira que estoy a la puerta y llamo, te llamo a vos que estás ahí sentado, a vos que estás del otro lado de la pantalla, a vos te llamo por tu nombre. Y si alguno escucha mi voz, si alguno en ese momento tenía apagado el Spotify, el Instagram, el Netflix, la novela, la radio, en ese momento pudo escuchar la voz de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que es importante el silencio, ese silencio sonoro. Ahí habla Dios. Nos vamos al Santísimo y ahí escuchamos lo que Dios tiene para decirnos. San Juan de la Cruz dice, ese silencio sonoro, en ese silencio yo escucho la voz de Dios en mi interior. Bien, escucha mi voz, me abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo.
Marta le dice a su hermana, el maestro está aquí y te llama. Yo te digo, el maestro está aquí y te llama. Y quiere que le sigas, quiere entrar a tu casa hoy, quiere quedarse ahí para siempre. Eso es lo que él quiere. Y ahí vemos la respuesta de Marta. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue donde él. Y ahí nos damos cuenta de qué importante es levantarnos rápido. Escuchamos la voz del Señor y ese es el momento de reaccionar. Porque entre que dudamos, ¿será que era el Señor? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¡Buf! El mundo ya nos arrastró. Entonces escuchamos de que es el Señor rápidamente. Sacamos nuestra mente y nuestro corazón de donde estaban atrapados y nos vamos junto al Señor que nos ama y siempre nos llama. ¿Sí? Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y se fue donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Yo creo que por algo Jesús se quedó ahí. Porque Marta se fue a avisarle y se quedó en el mismo lugar para asegurarse de que María también le encuentre. Y así es el Señor muchas veces. En el mismo lugar donde nosotros le encontramos, yo creo que muchas veces se queda para que otros también le encuentren ahí mismo. Y en el 31 dice, los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Los judíos estaban ahí llorando, consolando, y por un motivo ellos querían acompañarle mientras que lloraba. Sin embargo, Dios, ahí vemos como a veces y muchas veces aprovecha situaciones que nosotros no esperábamos para manifestar su amor, para hacer su milagro. ¿Por qué? Porque yo me fui al retiro porque me gustaba una chica y ahí me encontré con el Señor y el Señor cambió mi vida. ¿Sí? O X cosas, pueden ser enfermedades, accidentes, empresas que quebraron, pérdida de trabajo, pérdida de un ser amado. Nosotros no esperábamos encontrarnos con el Señor, así como estos judíos. Sin embargo, el Señor aprovecha o se vale de esta circunstancia que nosotros no planeábamos para sorprendernos. No esperábamos y entonces Él nos sorprende para hacernos testigos, para que nosotros podamos ver lo que Dios hizo. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y vemos que le dice exactamente lo mismo que su hermana, pero antes de decirle, cae a sus pies. Y ahí vemos otra vez la actitud contemplativa de ponerme a los pies del Señor antes de hablarle. Porque muchas veces, Señor, mira, mi papá está enfermo, tal cosa, y parecemos esos niños que le piden, niños malcriados que le piden cosas a su papá, y llega y les tira ya de su pantalón, y papá, quiero una patineta, quiero un iPod, quiero un Switch, quiero. Se saluda, mi hijo, buen día. Ah, cierto, buen día. Y también me falta esa comida y me quiero ir esto y quiero lo otro. Entonces, qué importante que podamos ser buenos hijos, ser buenos discípulos y acercarnos al Maestro y ponernos a sus pies, tener esa actitud contemplativa de poder decirle exactamente lo mismo que otra persona le diría, pero con una actitud diferente, con una actitud de amor, una actitud de confianza. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Nos dice, se turbó. Le turbó, eso significa que le afectó profundamente. Miren cuán sensible es nuestro Maestro. Nosotros tal vez hoy de repente le vemos a gente en la calle, le vemos a gente en nuestra casa, inclusive a veces, que está pasando por un momento difícil y como si nada, como que ya nos acostumbramos, nos sentimos tristeza, nos sentimos enojo por la situación injusta, no, simplemente pasamos de largo. Y ese es ese corazón de piedra que ya no siente. Sin embargo, el Señor quiere arrancar ese corazón de piedra y darnos su corazón. Quiere transformar nuestro corazón, asemejarlo al suyo para que podamos amar
Aprendan de mí que soy manso y humilde, así. Entonces yo, en mi humildad, en mi pobreza, que yo sé que todo lo que tengo viene de Dios, entonces yo quiero que el otro también tenga. Y entonces yo tengo esa compasión, tengo esa empatía. Y ahí vemos cómo a él no solamente se entristeció, sino que hasta lo más profundo de su ser, sus entrañas, se conmovieron. Y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y ahí, en el 35, tenemos el versículo más corto de toda la Biblia. Y Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de toda la Biblia. Y aquí San Cromacio de Aquilea nos dice, ¿por qué Jesús pregunta esto? ¿Por qué le pregunta dónde lo han puesto? Él dice, esto lo hizo por una costumbre antigua, porque a Adán ya le había dicho de manera similar, ¿dónde estás, Adán? Sin embargo, obviamente que Dios sabía dónde estaba. Y aquí también Jesús sabía. Entonces dice por una costumbre antigua. Esto no fue porque ignoraba a Dios dónde estaba Adán, sino para que pudiera interrogarlo, que pudiera preguntarle, para que Adán mismo confesara abiertamente su pecado. Es lo mismo aquí. No pregunta porque ignora dónde está Lázaro, sino para que la multitud de los judíos le siguiera hasta la tumba de Lázaro, a fin de que, viendo el poder divino de Cristo manifestado en la resurrección de Lázaro, fueran expuestos como sus enemigos si no creían en esta demostración de poder. Porque el Señor les dijo, si no me creen a mí, crean en las obras y sepan que el Padre está en mí y yo en él. Entonces así también le pregunta dónde lo han puesto para que ellos salgan al encuentro. Bueno, llega Jesús, sale Marta, Jesús habla con Marta, Marta le llama a María, viene María, María llora, todos lloran, Jesús llora. ¿Por qué llora Jesús? Y aquí tenemos varios santos que coinciden en lo siguiente. Por ejemplo, a San Hipólito o a San Potamio de Lisboa dice, ¿qué necesidad había de llorar por alguien a quien tan pronto iba a resucitar? Si él enseguida le iba a resucitar, ¿por qué llora? Él ya podía estar contento nomás. Si él ya sabía lo que iba a hacer. Él sabía que él no estaba muerto, él sabía que le iba a volver a levantar. Y ahí dicen estos santos, pero Jesús lloró para darnos un ejemplo de simpatía y de bondad hacia nuestros semejantes. Jesús lloró para poder enseñarnos con hechos, en lugar de palabras, a llorar con los que lloran. Él lloró, nos dicen, pero no se lamentó, evitando la falta de lágrimas absoluta como dura e inhumana. Es decir, que si él no lloraba iba a parecer una piedra que no le importa luego a esas otras personas. No tanto por la muerte, porque él le iba a resucitar. Sin embargo, él le ve sufriendo a los otros. Y él sufre con ellos. Así como dice San Pablo, me hice todo con todos para ganarlos a todos. Me hice débil con el débil. Lloré con el que llora. Procuro buscar esa unidad. Y por eso hizo Jesús. Y Jesús no tiene vergüenza tampoco de expresar lo que siente. Jesús no era un macho alfa, lomo plateado que yo no lloro porque no. El Señor en los momentos en los que se emocionaba lloraba. Y lloró por la muerte de su amigo, lloró por la gente que estaba sufriendo a causa de esa enfermedad que Él permitió. No habrá sido fácil tampoco, porque Él vio cómo iban a sufrir Marta y María, que eran sus amigas. Iban a sufrir por lo que Él iba a tardar y iban a llorar por su culpa. Entonces eso también le habrá dolido. Sin embargo, Él no se queda en eso. Y vemos aquí entonces cómo a Dios le importamos, hermanos. Dios no es que nos creó y nos dejó acá en el universo, o nos arrojó en la existencia. No. A Dios le importamos. Y notamos como no solamente Jesús es así, sino que el Padre también es así y el Espíritu Santo también es así. Y ellos sienten. Todo lo que nosotros hacemos les afecta a ellos, les entristece, les alegra. Su amor no disminuye porque eso es perfecto. Pero sí podemos. Imagínense que nosotros así de débiles podemos entristecer a Dios. Y entonces ahí tal vez, cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a cuidar un poco más lo que hacemos. Porque las cosas que hacemos, aunque a veces no parezcan, le afectan a Dios.
Y le afectan a todas las personas que nos aman y a los santos que están en el cielo pidiéndole a Dios por nosotros. Y a la gente que nos ama aquí en la tierra también le afecta. Entonces, es importante tener eso en mente. Que no es, esta es mi vida, yo hago lo que quiero. No, eso es un acto de egoísmo enorme. Sin embargo, si yo veo lo que le afecta al resto, procuro también amar y actuar acorde. ¿Y por qué mencioné también al Padre y al Espíritu Santo? Bueno, cuando leemos la parábola del Hijo Pródigo, también conocida como la del Padre Misericordioso, así también se le conoce desde hace unos años, en Lucas 15:18, el Hijo Pródigo toma la decisión de volver y dice: volveré donde mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue a donde su padre. Y atiendan esto. Dice: estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Y ahí nos damos cuenta de que Dios siempre está pendiente de nosotros, de que podamos permanecer en su casa. Por eso, cuando estaba lejos ya le vio. O si no, iba a estar en su casa tranquilo ahí, comiendo, lo que sea, iba a entrar a la casa y ahí recién se iba a dar cuenta. Sin embargo, cuando estaba lejos, eso significa que Dios está pendiente de nosotros, porque Dios nos ama. Y dice que lo vio y sintió compasión. Dios, el Padre Todopoderoso, a quien se refiere Jesús en esta parábola, siente esa compasión por nosotros. Y ahí el Padre, entonces el Hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre le dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, colóquenle el anillo, tráiganle el pie, tráiganle el calzado para sus pies, traigan el ternero gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Dios hace fiesta. Imagínense qué gusto cuando llegamos después de tanto tiempo de no haberle visto a alguien y esa persona hace fiesta por nuestra llegada. Fiesta de bienvenida, fiesta de acogida. Imagínense que Dios hace fiesta cuando nosotros decidimos salir del pecado. Qué mucho que nos ama. Y nos dice: hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado, y comenzó la fiesta. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo es el Padre. El Padre busca que quedemos en la casa, que estemos ahí, es el mejor lugar donde podemos estar. Él quiere que estemos ahí, está pendiente de nosotros y se alegra cuando volvemos. Por eso es importante siempre volver a casa. Siempre esforzarnos por volver a casa. Y si hace 12 años no me confieso para volver a casa del Padre, para quitarme todo esto, vuelvo hoy. Y si hace 2 días nomás me confesé y volví a caer en pecado mortal porque era una vergüenza y me tengo que ir a contarlo, me voy. Porque ese día hay fiesta, ese día yo paso de la muerte a la vida cuando el sacerdote me perdona mis pecados. Así que agradezcamos a Dios esa fiesta del perdón que es el sacramento de la reconciliación. Entonces el Padre misericordioso tiene compasión. Y con respecto al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ya vimos la primera, la segunda, ahora la tercera. Escribe San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No entristezcan. Entonces nosotros con nuestra vida podemos entristecerle a ese Espíritu de Dios, a ese Espíritu de amor, Espíritu de la verdad, que ya aleteaba sobre las aguas, que llega a lo más profundo del corazón de Dios. También podemos entristecerle a Él. Y eso nos dice San Pablo: no entristezcan al Espíritu Santo. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta de que con estas acciones que hacemos o dejamos de hacer, le entristecemos al Espíritu Santo o le alegramos. Y dice: sello de amor. Cuando yo elijo no amar, cuando yo elijo libremente el pecado, yo mismo estoy borrando el sello que me colocaron. Yo mismo estoy diciendo: yo no soy hijo, yo no quiero estar en presencia de Dios, yo no quiero la vida eterna. ¿Sí? Por eso es importante que elijamos bien y que pidamos a Dios esa gracia para que nos dé esa fuerza. Entonces, en síntesis,
Vemos al Padre como es sensible, vemos al Hijo sensible, vemos al Espíritu Santo sensible. Nuestro Dios es sensible y le importamos, le importamos. Y dice en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos, dice. Así nos ama Dios, así de presente nos tiene. Aunque una mamá se pueda olvidar de su hijo, de su hija, yo no me voy a olvidar de ti, dice Dios. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos. Estamos grabados en Dios. Entonces, seamos conscientes de eso. Bueno, ¿por qué nos fuimos aquí? ¿Por qué? Porque Jesús lloró y Jesús es sensible. Entonces ahí también nosotros vemos que estamos llamados a ser sensibles con las necesidades de los demás, necesidades materiales, necesidades emocionales, psicológicas, espirituales, lo que haga falta. Dios nos va a ayudar a proveer o nos va a ayudar a nosotros a conseguir también. En el 36 dice, los judíos decían, miren cómo lo amaba, miren cómo lo amaba. El amor desborda el corazón y se transforma en actos. Una cosa es saber que alguien me ama, otra cosa es sentir que esa persona me ama. Que la gente no solo sepa que le amamos, sino que sienta que le amamos. Que lo que abunda en nuestro corazón, de eso hable nuestra vida. Y eso es lo que pasó aquí. Por eso dice, miren cómo lo amaba, se ve el amor. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, no podría haber hecho para que éste no muriera. Nos falta el que critica, hermanos. A nosotros nos toca amar, ser fieles a Dios y punto. Eso dice la Madre Teresa de Calcuta. Dios no me llamó al éxito. Dios no me llamó a tener éxito. Dios me llamó a ser fiel. Me llamó a estar con Él. Si después la gente dice, ay, podía haber hecho esto, ay, ojalá lo otro, ay, hubiese puesto en internet mejor, ay, no importa. No importa, podía haber llegado a más personas, no importa. Fiel. Y la gente siempre va a haber alguien que va a criticar. Si a Jesús le criticaban, con más razón a nosotros tenemos que buscar mejorar, pero no enfocarnos en la crítica o en el éxito, sino en permanecer fieles a Dios. En el 38, Jesús, conmovido de nuevo en su interior, por si no quedó claro, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene olor, pues lleva 4 días. Pues lleva 4 días. Es decir, ya estaba pudriéndose, ya estaba hinchado el cuerpo, ya estaba en una descomposición importante. Y ahí nos damos cuenta de cómo hay veces que nosotros, así como en este caso Marta, impedimos la acción de Dios. ¿Por qué? Porque ella le dice, Señor, ¿estás segura que quiero obrar este milagro? ¿Por qué? Porque mira, ya está apestoso y Jesús no tiene miedo de nuestros hedores, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Jesús no tiene miedo. Jesús se acerca a nosotros. A Jesús no le da asco nuestra condición, sino que Él viene a sanar. Él viene a amar. Y muchas veces así nosotros le alejamos a las personas por su condición física, por su enfermedad, por su actitud, por su carácter, por su religión. Sin embargo, el Señor se acerca. El Señor se acerca a traer su amor. No le importa el hedor. Y por más que alguien diga, ¿estás seguro que querés hablar con esa persona? Vos sabés que esa persona es súper tóxica. Vos sabés que esa persona es un ateo. Y así a esa persona Jesús quiere llegar. Esta es una mujer que lee el tarot. Y a esa persona Jesús quiere irse a rescatarla al infierno. Se va a ir a buscarle. Y nosotros muchas veces, no, pero mira que esa persona no. Una vez estamos de misión, estábamos creo que no era Santa Rosa de Lima, creo que era Yataití. Y estábamos recorriendo y habían dos jovencitos, 18 y 17 años conmigo.
y me dice, mira, esa casa es la casa de un pastor protestante, mejor pasamos nomás de largo porque la otra vez nos retó. Y yo le dije, no, vamos a hablar con ellos, y si finalmente rechazan no hay problema, pero nosotros nos acercamos, tomamos esa iniciativa como Jesús, a pesar de que la persona piense diferente, sienta diferente. Y tomamos esa iniciativa de llevarla a Jesús, pero primero, contemplación. Porque si yo me voy a la acción sin contemplación, me voy al choque. Y terminamos peor. ¿Por qué? Porque la persona no solamente estaba mal, sino que ahora también está peleada conmigo. ¿Sí? Bueno, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Y ahí en realidad ya estaba dando testimonio aún más de la grandeza que el milagro iba, de la grandeza del milagro que Jesús iba a obrar. Jesús le respondió, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, el que cree en mí, creer, fe. Respuesta a la revelación de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que yo no veo, pero creo igual. Yo espero, tengo certeza de eso. Bien, ¿y de dónde nace esa fe? Romanos 10:17. La fe nace de una proclamación. Lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Entonces, justamente la fe es la respuesta a una manifestación, a una revelación, a un mensaje, a un anuncio. Entonces ese es el anuncio. ¿Y qué nos anuncia Cristo? Conviértanse y crean en el Evangelio, crean en la buena noticia. Cambien su vida y su corazón porque Dios vino a ustedes. Porque el reino de los cielos está ahora entre ustedes. Y claro, si el rey vino, ¿cómo no va a traer su reino con él? Entonces, esa es la fe. Si crees, si creo, y si yo creo, yo actúo. Si yo creo que hay un virus afuera que es mortal, yo me pongo un tapaboca, me lavo las manos. Si yo no creo, yo vivo igual. Entonces, en los actos se manifiesta la fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Ese Padre de amor, ese Padre atento, pendiente, nos escucha. Y así como Jesús, nosotros también podemos afirmar que Dios nos escucha, que Dios siempre nos escucha. Ah, pero a veces no me da lo que yo pido. Que no te dé lo que pedís no significa que no te escucha, sino que Él en su infinita sabiduría y en su amor que te tiene, sabe que es mejor para vos y para tu entorno y para la humanidad entera inclusive. Entonces, que Dios no te dé lo que vos quieras, muchas veces es una respuesta de silencio, y ese silencio también es una respuesta, también es una respuesta. Pero, sin embargo, Él igual nos acompaña, Él nos acompaña en el camino y siempre nos regala la gracia para poder sobrellevar. Eso es lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. De hecho, ustedes todavía no han sufrido pruebas más que muy comunes, más que muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas, porque en el momento de la tentación, Él les dará la fuerza y los medios para superarla. Entonces Dios escucha lo que yo le pido. Y si yo pido con fe, me doy cuenta que si no me da lo que yo quiero, igual me da su gracia, me da su compañía, me da la fuerza y los medios para vencer esa situación, para atravesar esa situación dando testimonio de cómo con Dios se vive eso, de cómo con Dios se puede vivir alegre la enfermedad, de cómo con Dios se puede vivir alegre la pobreza y tantas otras dificultades. Con Dios se puede vivir alegre la pérdida de alguien amado, la pérdida temporal. Entonces, que podamos también responder como San Pablo. Dios permitió que él esté preso entre muchísimas otras cosas. Él cuenta en su carta todo lo que le pasó. Y sin embargo, San Pablo dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Carta a Timoteo, segunda carta,
capítulo 1, versículo 12. Yo sé en quién he puesto mi confianza y yo sé que Él tiene el poder para guardar hasta el último día esa misión que Él me encomendó. Entonces no son mis fuerzas. Mi única fuerza es mi voluntad frágil de decirle sí y darle el tiempo y el espacio para que Él actúe en mi vida. Misa diaria, vida de oración, adoración al Santísimo, vida comunitaria, acción social, obras. Entonces ahí podemos ver cómo Dios responde a esta confianza. Dios, entonces, que nos ama, que es fiel y tiene poder infinito, siempre nos escucha y a veces calma la tormenta. Otras veces le calma al marinero. Otras veces nos enseña a nadar. Y sigue la tormenta y siguen los vientos y nosotros con Dios. Entonces cuando la gente ve a ese nadando en el medio de la tormenta, ¿qué pasó acá? Y cuando descubran que es Dios, entonces a lo mejor van a querer sentirse atraídos. Buscarle a Él. Juan. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Claro, ¿por qué? Porque pareciera como que tenía esa necesidad de pedirle al Padre para que pueda hacer. Ya dijimos que no, que Él por su poder podía. Sin embargo, le pide al Padre para que esta gente pueda creer que realmente Él es el enviado de Dios. Vemos aquí de que le da gracias al Padre porque me has escuchado. Aquí antes de pronunciar ya, Dios ya le escuchó. Y ahí vemos la diferencia también con los milagros que hicieron Elías y Eliseo. Ellos le pedían al Padre explícitamente y después Dios hacía. En este caso Jesús, como tiene una sola voluntad con el Padre, inmediatamente ya le escuchó y ya se hizo realidad. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Falta poquito, ánimo. Eso le estoy diciendo yo a ustedes. Ya estamos cerrando. Entonces, ante esta orden del Hijo de Dios, de la palabra de Dios a través de esa voz que es la palabra de Dios, ya se había pronunciado, hágase la luz, el firmamento. Él es el Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria. Él es el gobernante de los cielos, el creador de la tierra, el salvador del mundo, el redentor de todo, el que da esta orden. Entonces ahí, hasta la física, la química, la biología, todo obedecen. Y ahí nos damos cuenta que la ciencia no tiene la última palabra. Que cuando Dios quiere, Él puede doblar esas leyes. De que Él si quiere puede hacer excepción. Y eso es trágico para los científicos. Sí, pero en raras excepciones lo hace y por buenos motivos. Así que pueden confiar en que la mayoría de sus experimentos son buenos en general, cuando tienen un propósito bueno. Y tienen en cuenta la moral que Dios nos transmite a través de las enseñanzas que se basan en su palabra. Y que la ciencia evidentemente es buena en sí. Nos ayuda a muchísimas cosas, a vivir más tiempo, a evitar ciertos sufrimientos, a producir más comida para la gente que no tiene, etc. Pero cuando nosotros queremos poner a la ciencia como la que tiene la última palabra, nos damos cuenta de que no es así. Hasta ahora los médicos no tienen la forma de explicar muchos milagros. Y ahí nos damos cuenta que cuando Dios da la orden, entonces esto se cumple. Y vimos la resurrección de la viuda de Sarepta, vimos la resurrección del hijo de la tsunamita, y hay dos resurrecciones más que Jesús obró antes de la de Lázaro. Esas resurrecciones destaca San Agustín, y
Yo, yo me quedé impresionado cuando leí lo que él escribió. Evidentemente que el Espíritu Santo, en combinación con los dones de Dios, hace cosas extraordinarias. Y ahí él dice, sí pues, el Señor en la grandeza de su gracia y misericordia resucita nuestras almas para que no muramos para siempre. Bien podemos entender que esos tres muertos a quienes resucitó en el cuerpo tienen también un significado figurativo de esa resurrección del alma que se efectúa por la fe, el que cree en mí. Y dice, levanta a la hija del principal de la sinagoga cuando estaba aún acostado en la casa. Ahí es cuando le decía, Talita cum, levántate niña, yo te lo ordeno, y estaba todavía en la casa. Ese era el momento en el que le levanta, solamente duerme, y ahí se levanta. Ese fue la primera resurrección. El segundo, cuando le resucita al hijo de la viuda, mientras que le llevaban fuera de las puertas de la ciudad, estaban en el féretro, estaban en la procesión, llevándole al muerto, y recién ahí le resucita. Vemos, primer caso, estaba muerta en su pieza todavía, ahí le resucita ahora en el camino. Sin embargo, dice, resucitó a Lázaro cuando estaba 4 días en el sepulcro. Entonces ahí vemos que esas 3 resurrecciones que obró Jesús antes de la suya, obró en momentos diferentes del muerto. ¿Sí? Cuando el muerto estaba en la casa, cuando el muerto estaba en el féretro y ahora cuando el muerto estaba 4 días pudriéndose. Y dice que cada uno preste atención a su alma. Esta es una invitación que nos hace San Agustín. Anotemos para que podamos con serenidad prestar atención a su propia alma, que nos dice, en el pecado muere, el pecado es la muerte del alma. Pero a veces el pecado se comete solo en el pensamiento. Y ahí da ejemplos, dice, te has deleitado con lo que es malo, que te gustó eso que es malo, has consentido en su comisión, es decir, que permitiste, dijiste qué bueno que pasó esto y pecaste de pensamiento. Entonces esa sería como esa primera muerte recién en la casa. Pero dice, ese asentimiento, ese decir yo acepto esto, está bien esto, te ha matado, pero la muerte es interna porque el mal del pensamiento no maduró en una acción. El Señor insinuó que resucitaría a tal alma al resucitar a esa niña que aún no había sido llevada para el entierro, pero que todavía yacía muerta en la casa, como si el pecado aún estuviera oculto. Pero si no solo has albergado sentimientos de deleite del mal en tu mente, sino que también has hecho el mal, has sacado, por así decirlo, a los muertos fuera de la puerta. ¿Por qué? Porque digamos que tu mente era la puerta y acá adentro cometiste el pecado. Si vos hiciste, le quitaste afuera al muerto y eres llevado, ya estás afuera y eres llevado al sepulcro, nos dice. Sin embargo, el Señor también resucitó a tal persona y le devolvió a su madre viuda. Si has pecado, arrepiéntete. Si has pecado, arrepiéntete. Y el Señor te levantará y te restaurará a tu iglesia madre. El tercer ejemplo de muerte es la de Lázaro. Es una clase horrible de muerte y se distingue como un hábito de maldad. Entonces ya no solo en mi mente, ya no solo hice una vez, sino que yo tengo un hábito, una costumbre de ese pecado. Y dice, es una clase horrible de muerte y se distingue como un hábito de maldad. Porque una cosa es caer en pecado, otra es formar el hábito de pecar. El que cae en pecado y se somete inmediatamente a la corrección, pronto será restaurado a la vida, porque aún no está enredado en el hábito, no está puesto en la tumba. Entonces no murió aquí, ya quitó afuera, pero todavía no está enterrado. Pero el que se ha habituado, el que se ha acostumbrado al pecado, es sepultado. Y se dice propiamente de él, apesta. Pues su carácter, como un olor horrible, empieza a ser de la peor reputación. Tales son todos los que están habituados al crimen o abandonados en la moral. Le dices a esa persona, no actúes así. Pero, ¿cuándo serás escuchado por uno sobre quien la tierra ya está amontonada, que está engendrando corrupción y oprimiéndole con el peso de la costumbre? Y sin embargo, el poder de Cristo no estuvo a la altura de la tarea de restaurar a tal persona de la vida. Es decir,
Una persona que peca en su mente, bueno, Dios le perdona. Una persona que peca una vez, Dios le perdona. Y una persona que vive en pecado, Dios también le puede perdonar cuando esa persona se arrepiente y se esfuerza por cambiar esa vida. Entonces, ahí nos damos cuenta de que con estas 3 resurrecciones que obró Jesús, también nos quiere resucitar a nosotros. Así como el Padre nos espera en su casa y el Espíritu Santo nos santifica, el Señor quiere resucitarnos. Quiere a través del sacerdote in persona Christi, es decir, Él mismo, Jesús nos perdona a través del sacerdote nuestros pecados. Y así devolvernos a la vida eterna. Y finalmente, una vez que el Señor nos levanta, es importante quitarnos esas vendas. Aquello que nos ataba, que nos mantenía ahí atrapados en el pecado, es necesario dejar atrás para poder alcanzar la libertad plena y mantener esa libertad. ¿Sí? Entonces el Señor quiere resucitarnos, ya sea de un pecado leve, un pecado grave, de un hábito de pecado. De todos esos lados nos quiere quitar al Señor. Sin embargo, Él nos quita, pero nosotros otra vez tenemos la libertad de permanecer atados. Entonces ahí nos toca dejar atrás ciertas personas a veces, que ya sabemos que con las que nos juntamos y directamente ya llegamos al pecado, o nos lleva al pecado. Ciertas situaciones que sabemos que nos llevan al pecado, a veces son ciertas películas, ciertas series, ciertas músicas. Lo que sea, cada uno haga su análisis con serenidad y vea cuáles son esas vendas que te mantienen atado. Y pídanle al Señor la fuerza para que Él pueda arrancar de forma definitiva. Y después perseverar en la oración, porque si no las vendas vuelven a formarse alrededor nuestro. ¿Sí? Entonces nos quedamos con 3 cosas. Vimos de que Jesús llega a la puerta, una actitud contemplativa, una acción. Se va junto a Jesús, se encuentra con Jesús, le llama al prójimo. Viene, se encuentra y después Jesús obra de acuerdo a la fe. Y una vez que obra, la persona toma una decisión al respecto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Primero, que el Señor está a la puerta y llama. Hoy el Señor está a la puerta y llama. Entonces, responderle, nos toca a nosotros responderle rápidamente y permanecer atentos a su voz, porque Él nos llama. Entonces el Señor está a la puerta y llama. Segundo, el Señor es Dios y quiere levantarnos de nuestra muerte, porque nos ama. Está a la puerta y llama, quiere levantarnos de nuestra muerte. Tercero, una vez que nos levanta, es importante que dejemos atrás esas vendas para poder alcanzar la libertad plena y permanecer libres. Entonces vamos a darle gracias a Dios que obró todas estas resurrecciones, que quiere resucitarnos a nosotros para la vida eterna y depende de nosotros darle ese espacio, ese lugar y decirle que sí. Así que vamos a darle gracias a Dios por otra oportunidad de escuchar su palabra, de permanecer atentos. Y vamos a pedirle que su Espíritu Santo grabe en nuestro interior cada palabra para que podamos acogerla y llevarla a la práctica, liberándonos de todo aquello que nos permanecía atados al pecado. Te pido, Jesús, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Nos unimos a tu oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias porque tú nos muestras cómo estar atenta a la voz de Dios. Tú escuchaste la voz del ángel que te hablaba y diste un sí. Dejaste atrás todas las vendas que podían haberte atajado y te hiciste madre del Señor y permaneciste fiel hasta el final. Que podamos por tu intercesión también nosotros permanecer fieles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Arcángel San Miguel, servidor poderoso de Dios, que nos acompañas en la batalla contra el demonio,
Contra todas estas vendas, pedimos tu intercesión. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tienen alguna pregunta, no olviden de escribir ahí en los comentarios o preguntar aquí en vivo también. Y nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora por el mismo canal. Y si ya lo están viendo de YouTube, no olviden de suscribirse al canal y también de darle me gusta al video. Entonces de esa forma YouTube le mostrará el contenido a más personas y así ustedes están evangelizando, llevándole al Señor y su palabra a cada corazón que tiene sed de Él. Nos veremos el próximo lunes. Buenas noches.